Lavrov y al-Moallem afirman desde Moscú que el uso de la fuerza contra Siria incrementa los actos de los terroristas en toda la región. Continúan las reacciones internacionales en rechazo a la posible agresión estadounidense contra Siria. Las Fuerzas Armadas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El ministro de Exteriores, Walid al-Moallem, ha dicho que el canciller ruso Sergei Lavrov presentó una iniciativa sobre las armas químicas, la cual escuchó con interés. Al respecto, el jefe de la diplomacia siria anunció mediante un comunicado de prensa desde Moscú que Siria da la bienvenida a la iniciativa rusa. Al-Moallem dijo que la dirigencia siria vela por la vida de sus ciudadanos y por la seguridad del país y, partiendo de ello, ha aceptado la propuesta convencida también de la prudencia de la dirigencia rusa, que se esfuerza para evitar una acción militar estadounidense contra nuestro pueblo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú presentó una propuesta a Siria a través de su ministro de Exteriores, Walid al-Moallem, que consiste en someter sus armas químicas a una comisión de vigilancia internacional con el fin de evitar un ataque militar. Lavrov, durante una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores, reclamó a la Cancillería siria llegar a un acuerdo para indicar los lugares de estas armas y deshacerse de ellas, así como la incorporación a la organización de prohibir las armas químicas. Es de mencionar que el canciller ruso había celebrado una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio Walid al-Moallem luego de sus conversaciones sostenidas esta mañana en Moscú, donde Lavrov dijo que la visita de la delegación siria se produce a raíz de los pasos provocativos adoptados contra Siria. Lavrov dijo: hemos mantenido consultas y hemos intercambiado los puntos de vista acerca de nuestras posturas para impedir que ocurra la agresión contra Damasco, subrayando que Rusia ha desplegado fuertes esfuerzos en este sentido y que el mundo comparte con nosotros que el empleo de la fuerza no haría sino incrementar la acción de los terroristas en Siria y los demás países de la región y aumentaría considerablemente la cantidad de refugiados sirios. Por su parte, el canciller al-Moallem ha cuestionado la veracidad de las alegaciones de los responsables estadounidenses y su empleo de la excusa de las armas químicas para agredir a Siria, asegurando que aún es posible optar por la vía diplomática para resolver el asunto. Al-Moallem ha continuado diciendo: si buscan con esta agresión golpear las capacidades del ejército árabe sirio a favor de la red terrorista Al-Qaeda y sus filiales, entonces la cuestión va por otro camino. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, declaró que cualquier agresión militar contra Siria sería ilegítima, así sea aprobada por el Congreso norteamericano. Patrushev, luego de una reunión del Consejo, dijo que el Congreso norteamericano no está facultado para aprobar una resolución que permita dirigir un golpe militar a otro estado, puesto que Estados Unidos no ha sufrido ninguna agresión, y si existen planes de una operación militar contra cualquier estado, pues el Consejo de Seguridad es quien tiene el derecho de tomar una decisión al respecto. Patrushev señaló que cualquier agresión contra Siria podría consolidar y fortalecer aún más las organizaciones terroristas, incluyendo aquellas vinculadas a la red terrorista Al-Qaeda, reiterando la postura rusa que defiende una solución pacífica de la crisis y expresando su deseo de que se tome en consideración esta postura. El presidente del Consejo Ruso de la Duma, Sergei Nareshkin, anunció que los parlamentarios rusos emitirán un comunicado en la primera sesión del periodo otoñal respecto a la crisis siria y que se comunicó con presidentes de otros parlamentos en otros países, llamándolos a tener en cuenta las amenazas y los peligros del uso de la fuerza militar extranjera contra Siria. Narishkin manifestó su lamento por la imposibilidad de un contacto directo entre los diputados del Parlamento ruso y los congresistas estadounidenses, señalando que los socios estadounidenses ignoraron el diálogo. Y esto explica la debilidad de la actitud del Capitolio. Y añadió que los congresistas no ven bien o no confían en las afirmaciones de la administración estadounidense de que el ejército sirio es quien usó armas químicas.
Por su parte, el jefe de los asuntos internacionales en la Duma, Alexei Bushkov, anunció que la intervención militar estadounidense en Siria tiene como objetivo derrocar al régimen y allanar el camino de los terroristas para entrar en Damasco. Asimismo, señaló que el partido de la guerra bajo liderazgo de John McCain en el Congreso estadounidense exige apoyar a Obama para lanzar un ataque definitivo contra Siria, considerando que el presidente no puede renunciar a su decisión porque esto debilita su postura. Y añadió que el Consejo de la Duma emitirá un comunicado en el que llama a todas las fuerzas sensatas en el Capitolio a adoptar la decisión correcta. El vicecanciller ruso Egor Morgulov anunció que la cumbre de la Organización de Shanghái para la cooperación a celebrar en la capital de Kirguistán posiblemente adopte una postura unánime respecto a la crisis en Siria y que la postura de los países miembros, que suman 11, son muy cercanas y todas consideran que la intervención militar extranjera sin el aval de las Naciones Unidas constituye una violación a la ley internacional. Por otra parte, un responsable de alto rango en la Cancillería rusa anunció que el buque de guerra Smility, perteneciente a la flota marina del Mar Negro, se dirigirá en pocos días a las costas orientales del Mediterráneo en el periodo extendido entre los días 12 y 14 del corriente mes de septiembre. El titular ruso aclaró que el buque reemplazaría a otro aparcado frente a las costas sirias. Cabe destacar que el buque de embarque Nikolai había abandonado el Mar Negro zarpando hacia el Mediterráneo junto a otros 3 buques de guerra rusos. El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Políticas Exteriores del Parlamento iraní, Alaeddin Broyardi, dijo que su país no se quedaría con los brazos cruzados ante cualquier agresión ilegal contra Siria. Broyardi dijo que el pueblo sirio conoce que la posible agresión estadounidense contra su país va en contra de la ley y está al tanto de los crímenes salvajes que cometen los takfiríes apoyados por los estados occidentales y en particular Estados Unidos, cuestión que lo impulsa a seguir apoyando a su gobierno. Broyardi afirmó que la flota marina rusa está actualmente en un estado de guerra en defensa de los intereses rusos en Oriente Medio, razón por la cual las repercusiones de una posible agresión estadounidense contra Siria son imprescindibles, señalando al mismo tiempo que Siria es un país fuerte en el sentido bélico y posee misiles desarrollados y un sofisticado sistema de defensa antiaérea, y por consiguiente la respuesta siria no sería normal. El primer ministro Wael al-Halek destacó el interés de Siria en entablar las mejores relaciones con las organizaciones de las Naciones Unidas. Durante su encuentro con el coordinador de los asuntos de ayudas humanitarias y representante de las Naciones Unidas en Siria, Jacob al-Helo, el jefe del gobierno aseguró que la única solución para la crisis en Siria es la solución política a través del cumplimiento del programa político decretado por el gobierno con el fin de llegar al diálogo sin intervención extranjera, aclarando que esto no contradice la Conferencia Internacional sobre Siria y que el gobierno sirio aceptó que asistirla sin condiciones previas, y señaló que el gobierno proporciona ayuda humanitaria a todos los ciudadanos sin excepción para aliviar sus sufrimientos por las agresiones de las bandas terroristas armadas apoyadas por fuerzas regionales e internacionales. Y lo que sufre Siria ahora es el resultado de su defensa de los intereses y asuntos de la nación árabe y enfrentarse a los planes sionistas y estadounidenses. Asimismo, resaltó que antes de la crisis, la economía siria estaba en desarrollo continuo en todos los ámbitos y los indicadores de los programas de Naciones Unidas confirman esto, especialmente en el sector sanitario e infantil, y reducir la pobreza, aludiendo que el sabotaje sistemático de las instituciones económicas y de servicio se concentra en los sectores de desarrollo competitivos a nivel mundial. El ministro de Información, Omran Zobi, ha negado que el Estado sirio haya usado armas químicas, así como insistió en que la administración estadounidense no posee ninguna prueba material y tangible aceptable de que el ejército árabe sirio fue quien utilizó estas armas. Durante una reunión de la Comisión de Relaciones Árabes Internacionales y de la Asesoría y Orientación del Consejo del Pueblo, el titular de Información dijo que Estados Unidos e Israel buscan argumentos para lanzar una ofensiva contra Siria y subrayó que Siria tiene el derecho que le confieren las leyes internacionales y la Carta de la ONU a defenderse
para proteger a su gente y a sus instituciones. El ministro puntualizó que los grupos armados constituyen ahora la línea militar frontal o las fuerzas terrestres de los Estados Unidos, quien dice que no necesita fuerzas terrestres, mas los grupos terroristas ocupan el lugar de esas fuerzas y hacen su trabajo y las sustituyen a veces. Por eso, dijo el ministro, si Estados Unidos ataca a Siria, el ejército árabe sirio responderá de la misma manera en la que está combatiendo ahora contra los grupos terroristas, o quizás más fuerte. En la zona rural de la capital Damasco, destacamentos de nuestro valiente ejército árabe sirio llevaron a cabo una serie de operativos contra concentraciones de terroristas en la histórica ciudad de Malula, donde acabaron con la vida de militantes del Frente al-Nusra pertenecientes a diferentes nacionalidades árabes. Otras concentraciones de terroristas fueron arrasadas dentro del curso del cañón de la rocosa montaña de Malula y las granjas al norte del poblado. Mientras tanto, en el barrio capitalino de Al-Kabun cayó en casa de nuestros soldados el cabecilla de un grupo terrorista. Y también en el barrio de Yobar, un destacamento del Ejército Nacional chocó con terroristas pertenecientes a lo que denominan Brigadas del Islam, infligiéndoles bajas entre sus filas. Y entre los terroristas muertos figura el cabecilla de uno de los grupos terroristas armados. De todo ello, el ejército logró a través de una operación específica eliminar a numerosos terroristas en las granjas del Ave, en la localidad campestre de Duma, próxima a Damasco. Como última noticia tenemos que en la provincia de Alepo, unidades del ejército acabaron con concentraciones de terroristas y destruyeron sus armamentos en Han al-Asal, el polígono industrial y las inmediaciones de la cárcel central de Alepo. Y en Daret Isa infligieron a decenas de muertos y heridos entre los terroristas y destruyeron las armas y las municiones cargadas en 5 vehículos al este de Hereitán. En los pueblos de Cueres y Al-Yedida se destruyeron 3 plataformas de lanzamisiles, cañones, lanzamorteros y ametralladoras pesadas de los terroristas, así como liquidaron a todos los armados, mientras que otro destacamento militar destruyó armas y municiones cargadas en un camión cerca de los alcantarillados de Ramusa. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Lavrov y al-Mualem afirman desde Moscú que el uso de la fuerza contra Siria incrementa los actos de los terroristas en toda la región. Continúan las reacciones internacionales en rechazo a la posible agresión estadounidense contra Siria. Las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones en la persecución y liquidación de terroristas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.